partes del país. Así que buenas noches con todos. Ahí voy viendo que están prendiendo sus cámaras. Los invito a prender la cámara, a ponerse cómodos y muy atentos porque hoy tenemos el cuarto módulo. Y el tema es dolor e inflamación, que estará a cargo, el ponente será el doctor David Ríos Morales, médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Además, el doctor es especialista en cirugía vertebral. ¿Cómo están? Voy leyendo en el chat también sus saludos. Buenas noches con todos. Pueden escribirnos desde dónde están conectados, también para saber desde qué parte del Perú están conectados esta noche con nosotros. Sean todos bienvenidos a todos los miembros de la farmacia, a Ideo. Buenas noches, al señor Nilton, la señora Rosana, la señora Erika, bienvenidos, bienvenidos. Ángelo Mesa también, Víctor, ¿cómo están? Buenas noches, ahí voy viendo sus cámaras también. Muy bien, les comento que más adelante va a haber una dinámica con un premio, así que estén muy atentos porque se viene un premio sorpresa, ¿sí? Antes de iniciar, me gustaría dar pase al video institucional, así que invito a producción, por favor, ponemos el video para estar todos atentos. En 1972 nació la empresa que dio origen al grupo Eurofarma. Estamos orgullosos de nuestras conquistas, pero miramos hacia el futuro y nos alimentamos de nuevos retos. Somos Eurofarma de hoy y trabajamos para Eurofarma del mañana. Desde el sueño hasta la realidad, de Brasil para el mundo. Eurofarma es la primera multinacional farmacéutica brasileña con capital 100% nacional y más de 45 años de existencia. Reconocida por la comunidad médica y sociedad por promover el acceso a la salud con tratamientos a precios justos, calidad e innovación. En Brasil y en el exterior se posiciona con destaque en el mercado al actual en los segmentos de prescripción médica, medicamentos extensos de prescripción, genéricos, área hospitalaria, licitaciones, oncología y veterinaria. Reconocida por su calidad y excelencia, también produce para otras farmacéuticas nacionales e internacionales. Con un portafolio con más de 287 productos en Brasil, 9 plantas industriales y una producción anual superior a 370 millones de unidades, ya está presente en 20 países, consolidándose como un importante player regional en América Latina. Considerada una de las mejores empresas para trabajar, según el GPTW, cuenta con más de 6,7 mil empleados. Eurofarma practica la meritocracia y las conquistas de la empresa se comparten con los colaboradores y la sociedad. Para eso ofrece un ambiente de trabajo estimulante que valoriza a las personas y reconoce sus méritos, que se pauta por la ética, transparencia y calidad de vida. Con crecimiento superior al sector, alcanzó en el último año ingresos por 4,3 billones de reales e invierte el 6,8% de las ventas netas en investigación y desarrollo. En Eurofarma, la sustentabilidad tiene como foco 3 grandes pilares: agua, energía y tratamiento de residuos. Esa conciencia actúa en diferentes áreas de la empresa, con inversiones vueltas a la mejoría de los procesos, la reducción de desperdicios e iniciativas que optimizan el uso de los recursos naturales. Uno de los grandes valores de la empresa es la responsabilidad social. Para beneficiar comunidades, creó en 2006 el Instituto Eurofarma, brazo social de la compañía, que ya realizó más de 77,000 atenciones directas entre adultos, jóvenes y niños, con proyectos que ponen la educación como herramienta de transformación, inclusión social y desarrollo sostenible. Esa es la manera de ser Eurofarma, una empresa que cree en los sueños y en su capacidad de superación, que mantiene aquella misma voluntad de ampliar horizontes, que nos acompaña desde el comienzo, dando nuevos pasos como si fueran los primeros, manteniendo el espíritu emprendedor, el optimismo y el deseo de hacer más y mejor. Cuanto más nos dedicamos, más gratificante es el reconocimiento. Ese es nuestro camino para seguir ampliando horizontes. Muchas gracias por ese video. Muy bien, les comento, estoy viendo en el chat que están escribiendo
su presencia, no ponen su nombre presente, muy bien, pero recuerden que la única manera de registrarse y de tener su información es a través del link de registro. Por favor, producción, les pido que me envíen el link de registro. Ahí está, gracias. Gracias, producción. Ahí está el link de registro, lo pueden ver en el chat del Zoom. Ingresen al chat del Zoom, está subrayado en azulito. Ahí van a ver el link de registro. Es la única forma, como les comento, es la única forma de poder tener su información para así hacer la entrega de los diplomas, ¿sí? Para que sepan, tengan un certificado de que han asistido a este módulo. Además, vamos a tener dos tipos de diplomas. Hay un diploma máster que es para todos aquellos que tienen ya sus diplomas de los módulos previos y van a acumular sus 8 diplomas en todo el año, van a tener un diploma máster. Para los que tengan de 5 a 7 diplomas, que recién seguro se están acomodando y están ingresando a los módulos, para estas personas vamos a tener el diploma anual. Así que por favor los invito a ingresar al link de registro porque vamos a hacer una demostración de cómo ingresar nuestros datos, ¿sí? Producción, cuando quieran, lo ponemos en pantalla para ingresar con todos. Ahí está, ahí están enviándome. Vayan ingresando, por favor, al link de registro, van poniendo sus datos. Ahorita vamos a hacer la demostración con ustedes también. Producción, si están listos para la demostración, lo colocan, por favor, comparten pantalla. Por ahí, Juliana Llovera dice, no puede escuchar. Juliana de repente debe poner en la parte de, dice, desactivar audio o activar audio. Hay que conectar con el audio, ¿sí? De la computadora. Es muy importante. A ver, muy bien. Ahí vemos en pantalla el link de registro de asistencia. ¿Qué ponemos? Nombres y apellidos. Primero, vamos colocando todos juntos. Si quieren, vamos haciéndolo. Nombres y apellidos. Carolina Ampuero. A ver, ponemos ahí mi nombre. En el caso mío, ¿no? Cada uno pone su nombre. Farmacia, ahí tenemos una farmacia. Luego, número de teléfono de celular, coloca su número de teléfono celular. Correo electrónico también, ahí está. Colocamos nuestro correo electrónico donde queremos que nos llegue el diploma. Luego, contacto comercial de Eurofarma. Ahí tenemos varias opciones. Carla Llosa, Luis Santibáñez, Shirley Alarcón, Milagros Burgos. Marcamos la opción de contacto, que es nuestro contacto comercial de Eurofarma. Marcamos a alguien y seguimos avanzando. Y luego ponemos enviar. Sencillo. Recuerden, esta es la única forma de tener sus datos, ¿sí? Así podemos hacer la entrega de su diploma por haber asistido a este módulo. Además, si tienen algún problema, si algún no han recibido tal vez el diploma de los módulos anteriores, tenemos también un WhatsApp para poder atender y asistirlos en este tema. Por favor, si me pueden compartir el número de WhatsApp en este momento, producción. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está, justo para los que tienen alguna consulta con respecto, ahí está, 936-025-416. Ese es el WhatsApp, el canal de atención que tenemos para poder asistirlos con algún inconveniente, algo que quieran saber sobre sus diplomas previos, si es que han asistido y aún no lo tienen. Cualquier coordinación al 936-025-416. Es WhatsApp, por si acaso, solo por WhatsApp, por mensaje de WhatsApp. Veo ahí que me están escribiendo en el chat. Ahí está, le están asistiendo a la persona que tiene problemas con el audio, solo da clic en conectar audio. Hay que conectarlo con un Wi-Fi o datos, también te sale, o la computadora, a veces te salen algunas opciones, ¿sí? Espero que lo puedan solucionar. Muy bien, les comento, además, bueno, antes de comenzar con este cuarto módulo, les recuerdo es el tema dolor e inflamación, vamos a dar pase a Cayo Lobato, que es gerente de promoción médica, para las palabras de bienvenida. Bienvenido, Cayo. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches con todos. A nombre de Eurofarma, quiero darles la bienvenida al cuarto módulo del curso de especialización para profesionales de farmacia. Quiero agradecerles por su asistencia, su participación en esta noche y agradecer por su compromiso en mantenerse actualizados, siempre con el objetivo de atender a la población peruana de la mejor manera posible. Como nos comentó Carolina, hoy vamos a tener la presencia del doctor David Ríos Morales, médico traumatólogo, ortopedista con diversas especializaciones,
que nos va a compartir parte de su conocimiento sobre el manejo del dolor e inflamación, con informaciones muy relevantes para su práctica diaria y que estoy seguro contribuirá enormemente para que ustedes puedan ser más eficientes y profesionales, ayudando a cuidar la salud de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cayo. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Veo algunas consultas. También estoy viendo que algunos están enviando sus datos como correo electrónico por el chat de Zoom. No es por ahí, es por el link de registro que compartimos hace unos momentos. No se preocupen, vamos a volver a compartir el link. Ahí lo está enviando producción. Ahí es donde tienen que ingresar los datos que le van pidiendo. Nombre, correo electrónico, teléfono celular y el contacto comercial de Eurofarma. Eso y luego le ponen enviar y ya está. No hay ningún problema. Así es como vamos a obtener su información y vamos a poder enviarle el diploma por haber asistido a este módulo. ¿Sí? Entonces ya saben, todo por el link. Me pidieron también el número de WhatsApp para la consulta de los diplomas. Por favor, antes de dar inicio con la ponencia, le pido a producción que me ponga nuevamente. Ahí está, destacado. El número de WhatsApp es el 936, si está en provincia, más 51 936 025 416. ¿Sí? 936 025 416. Ahora sí, dicho esto, muchas gracias, producción. Vamos a dar pase al doctor David Ríos Morales. Él es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Además, es especialista en cirugía vertebral. Recuerden también que tenemos una ronda de preguntas y pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat. Adelante, doctor David Ríos. Bienvenido. Muchas gracias. Muy amable por su presentación. Es para mí un honor estar esta noche con ustedes y poder compartir, como dijo Cayo, parte de lo que podemos entender como dolor e inflamación. Probablemente el dolor y la inflamación son los síntomas más frecuentes que vemos en nuestra consulta diaria, en nuestro trabajo diario. Y probablemente una de las molestias más frecuentes que sufrimos los humanos. El dolor y la inflamación son casi primos hermanos, como vamos a ver a continuación. La semana pasada, luego del martes 13, yo fui a una farmacia cercana a mi casa y esperando en la cola de atención había una señora delante mío que se acercó a la persona que atendía en la farmacia y le dijo: estoy con dolor en la cintura. Y continuó y dijo: mi esposo tiene ciática. Y mi hija está con cólico menstrual. Y mi mamá tiene artrosis. La señora se acercó a la zona de almacén de medicinas, recogió una caja y sacó 4 blísteres de algún analgésico. Se acercó a la persona que estaba comprando y le entregó 4 blísteres iguales de algún analgésico. Y le dijo: esto es para usted, esto es para su esposo, esto es para su hija y esto es para su mamá. Se toman luego del desayuno y luego del almuerzo. La pregunta que yo les hago esta noche, amigos que me escuchan, es: ¿hizo bien la persona que estaba atendiendo en la farmacia? O quizás no. Vamos a recibir sus respuestas por el interno y luego las comentaremos. ¿Qué es el dolor? Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que el dolor es una experiencia desagradable que está asociada a un daño, a una lesión de los tejidos de nuestro cuerpo o de alguna lesión que podría ocurrir o que quizás solamente existe en el pensamiento de las personas. Cuando yo converso con mis pacientes sobre el dolor, les digo que el dolor es una alerta, como este aparatito que hay en el techo de muchos lugares que detecta el humo cuando hay un incendio. El dolor
para mí es una sensación que nos alerta y nos dice algo no anda bien. Existen muchas maneras de poder organizar nuestro pensamiento para poder uniformizar los criterios de tratamiento sobre el dolor. Y, por ejemplo, uno de los tipos de formas como encasillamos al dolor es por dónde se ubican. Y decimos, bueno, el dolor de cabeza, el dolor de rodillas, el dolor del hombro, el dolor de la cintura, ¿no? Y muchas veces, inclusive, fijamos algunos medicamentos para esos segmentos. Pero no es la mejor forma de poder organizar nuestro pensamiento. ¿Cómo debemos de esquematizar nuestro pensamiento para tener una actuación adecuada y práctica? Yo pienso que hay dos maneras de hacerlo. En principio, tenemos que definir, ¿es un dolor agudo o es un dolor crónico? ¿Qué es un dolor agudo? Un dolor agudo es aquel que se produce por un traumatismo como esta persona, que le cae un martillo en el pie, y que puede durar una semana, 2 semanas. Y el dolor crónico es aquel que se produce porque existe un daño que quizás no se puede arreglar, como estos pies de esta persona. La deformación genera un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio genera dolor crónico, que puede ser permanente, puede ser intermitente, que puede mejorar temporalmente o empeorar en algunas circunstancias. Dolor crónico. Y existe otra manera de poder clasificar el dolor, y es cómo se origina el dolor. Y esta es una manera muy práctica para poder ver qué medicamentos podemos usar para ayudar a nuestros pacientes. Y en esta clasificación tenemos al dolor nociceptivo. Su nombre viene de los receptores nociceptivos que tenemos en todo nuestro organismo. Y vamos a ver luego cómo actúan. El dolor neuropático y el dolor visceral. El dolor nociceptivo, o también llamado dolor inflamatorio, es aquel donde se liberan químicos que inician el estímulo doloroso. El otro tipo de dolor es el dolor neuropático, aquel que se origina en el daño del tejido nervioso, como por ejemplo la ciática. Y el otro tipo de dolor que podemos segmentarlo es el dolor visceral o el dolor muscular por el cólico, por el espasmo del músculo de la pared de los órganos internos, como por ejemplo los abdominales o los pélvicos. Dolor visceral. Y especificar que el dolor crónico, ese dolor que puede aparecer de pronto y continuar, ser espontáneo muchas veces, puede ser tanto nociceptivo, inflamatorio, o también neuropático. Por ejemplo, una persona que tiene una deformidad en los pies tiene un proceso inflamatorio y será un dolor crónico nociceptivo o inflamatorio, porque se inflaman las articulaciones de los pies deformados. Pero una persona que tiene, por ejemplo, un daño en el nervio ciático tendrá dolor neuropático, que también podrá ser crónico, porque la lesión está permaneciendo en el tiempo. Muy bien, ahora vamos a definir lo que es la inflamación. ¿Qué es la inflamación? ¿Es algo bueno o es algo malo? Igual que el dolor, yo pienso que la inflamación es algo bueno para nosotros, aunque nos produce molestias, y por eso usamos antiinflamatorios. Dice la Organización Mundial de la Salud que la inflamación es un proceso natural de nuestro organismo que sirve para la defensa de nuestro cuerpo ante el daño que sufrimos cotidianamente. O sea, la inflamación es buena para los seres humanos, solo que nos produce molestias, dolor, muchas veces pérdida de la función, y estas molestias hacen que nosotros recurramos a medicamentos que nos ayudan a disminuir estas molestias, producidas por un proceso que es bueno. Yo le digo a mis pacientes,
La inflamación es un proceso de curación, es el proceso de reparación de nuestro organismo, es un proceso de protección, como vamos a ver a continuación. Aquí vemos en este esquema una lesión, por ejemplo, una quemadura en la piel. Existe la lesión en los tejidos, la invasión de gérmenes, el bloqueo de plaquetas en torno a esta lesión para que no se extienda, la activación de los mastocitos que van a enviar información a nuestro organismo para que lleguen los soldados, los glóbulos blancos, y puedan detener la invasión de microbios o gérmenes o tejido que sea lesionado, tejido necrótico. Y de esta manera, mediante este proceso realmente sorprendente, el proceso inflamatorio es un proceso sorprendente, podemos controlar las lesiones, detener el daño, controlar el daño y reparar la lesión. Cuando tenemos una inflamación en algún lugar de nuestro organismo, hay, por lo tanto, dolor, hay calor aumentado, se hincha la zona, hay edema, y muchas veces se pone rojo, hay eritema. ¿Y por qué dolor? Porque esa inflamación genera una estimulación de los receptores nociceptivos, de los receptores que capturan o que son estimulados por químicos que se liberan de las células dañadas. ¿Y por qué calor? Porque hay la llegada de muchos soldados. Es como si llegaran muchos vehículos a poder reparar, por ejemplo, una zona lesionada en las avenidas o en las calles de la ciudad. Y como hay llegada de muchos soldados, como hay la llegada de muchos glóbulos blancos y otros elementos, entonces hay más cantidad de líquido y por lo tanto hay edema. Y como todos están trabajando, se pone rojo porque hay dilatación de los vasos para que puedan llegar adecuadamente los refuerzos de las defensas. Es comparable con los reparos de las calles en Lima, ¿no? Cuando hay una reparación de las calles en Lima, se genera un caos, ¿no es cierto? Hay congestión vehicular, la gente toca sus bocinas, hay calor aumentado porque más vehículos están funcionando cercanos y es algo parecido a la inflamación. Por ejemplo, algo que vemos frecuentemente en las emergencias, día a día, esguinces de tobillo, tobillos que se doblaron, que tuvieron un movimiento inadecuado y de pronto empiezan a hincharse, ¿no es cierto? Ustedes deben ver también en su trabajo que muchas veces llega la gente con el tobillo hinchado y muchas veces morado. ¿Por qué se hincha nuestro cuerpo? ¿Por qué se inflama nuestro cuerpo? ¿Por qué se inflama el tobillo? Porque el cuerpo se defiende, porque necesita inmovilizarse. Necesita que no se mueva para que la reparación sea lo más adecuada posible. Como ustedes saben, un esguince o una fractura requieren que estén inmovilizados para que la reparación sea lo más adecuado posible. Y el cuerpo, maravillosamente, se inflama, se hincha para inmovilizarse. Pero esa hinchazón, ese edema que se genera, nos produce molestias, nos produce dolor, nos produce incomodidad, pérdida funcional. ¿Y qué hacemos los médicos? Nosotros le ponemos un yeso o una venda de acrílico, como en este caso. Y una vez que le ponemos el yeso al paciente, el proceso inflamatorio remite, disminuye y las molestias disminuyen. De la manera que la inflamación es un proceso bueno, pero que nos causa molestias. La inflamación, así como el dolor, también pueden ser agudos o crónicos. Por ejemplo, una inflamación aguda es aquella, como en este joven, que se fue al gimnasio y empezó a hacer más esfuerzo de lo adecuado. Empezó a levantar pesas, a hacer máquinas, ¿no?, para impresionar a las chicas en el gimnasio, y empezó a tener dolor en el hombro. Una inflamación, probablemente, de los tendones del hombro. Aquí, los antiinflamatorios no esteroideos son útiles, porque es una inflamación aguda. Y digo aguda cuando no sobrepasa las 2 o 3 semanas, porque después de esto será una inflamación crónica. Como en este otro señor, que también tiene dolor en el mismo hombro.
pero que tiene un desgarro en los tendones de su hombro, producto de un accidente. Y como es una lesión que no se puede curar, entonces se clasifica como una inflamación crónica, porque el cuerpo lo quiere curar y no se puede curar, porque ya existen cambios, como vamos a ver a continuación, que evitan que esta lesión se cure. Y los antiinflamatorios no esteroideos o los corticoides poco pueden hacer para ayudarlo. Tenemos en la parte superior un proceso inflamatorio agudo. Existe una lesión, ¿no es cierto?, un traumatismo, una quemadura, una infección, lo que ustedes tengan en mente. Existen cambios vasculares, la llegada de los soldados que yo les comentaba, de los neutrófilos, y luego una resolución. Por lo general, las inflamaciones agudas tienen una resolución con una función normal. Pero estas inflamaciones agudas, cuando por ejemplo hay una infección, pueden evolucionar a ser inflamaciones crónicas. O cuando tenemos lesiones crónicas, como por ejemplo las enfermedades reumáticas, donde existe ya una alteración de la morfología, de la forma de los tejidos, de forma microscópica, por ejemplo, mayor cantidad de vasos pequeños, fibrosis, infiltración de células mononucleares, y cuando va a la curación, este proceso queda como un tejido fibrótico, como un tejido cicatrizal, como cuando una persona se quema y tiene un daño en la piel. Esa piel es menos elástica, esa parte cicatrizada de la quemadura tiene menos elasticidad porque se ha fibrosado. Como lo que pasa con muchas personas en esta época que han sufrido de COVID, que han sufrido lesiones pulmonares por COVID. La inflamación de los tejidos pulmonares en el tiempo ha generado una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica va acompañada de fibrosis y de dificultad para respirar. Hoy, por ejemplo, conversaba con un señor y me decía, tengo dificultad para poder respirar. Y obviamente esa falta de una adecuada función se debe a que ya existe una fibrosis en sus pulmones. Y esa fibrosis pulmonar va a hacer que tenga dificultad para poder seguir ventilando adecuadamente. Muy bien, vamos a volver a los tipos de dolor para tener un esquema mental práctico y útil en nuestro trabajo para poder definir cómo podemos ayudar a las personas en los diferentes tipos de dolor. Vamos a volver nuevamente a los dolores nociceptivos o inflamatorios. Por ejemplo, una señora que está poniendo un botón a una ropa y de pronto esa aguja que está usando para poner el botón lesiona su piel. Esa lesión va a hacer que haya un daño de las células de esa zona. Y, por lo tanto, liberación de los químicos que generan un estímulo en los receptores nociceptivos, que son como unos sensores que tenemos en todo nuestro organismo. Y estos sensores van a generar el inicio de la cascada del dolor. Entonces, existe la lesión producida por la aguja, se dañan las células, esas membranas celulares dañadas liberan químicos, esos químicos estimulan los receptores nociceptivos y esa alerta viaja por dos tipos de fibras. Unas fibras que se conocen como las fibras A delta o nervios A delta y los nervios C, las fibras C. Ambas llevan información de dolor, pero de diferentes maneras. Unas muy rápidas, pero con baja precisión, y unas más lentas que viajan con mayor precisión. Por eso es que a veces sentimos un dolor que es diferente, por el mismo estímulo doloroso. Y una vez que esa membrana celular se dañó, se liberan químicos. Los químicos más conocidos son el ácido araquidónico, y luego vamos a recordar esta palabra, ácido araquidónico. Se liberan bradichinina, histamina, prostaglandinas
y la sustancia P. La sustancia pain, en inglés, dolor. Estas sustancias, a su vez, tienen diferentes funciones, como ustedes ven en esta tabla. Por ejemplo, la histamina, ¿no? La histamina, ¿qué hace? Produce vasodilatación y hace que las arterias o los pequeños vasos sean más permeables, o sea, que la pared del vaso permita el pasaje de elementos de la sangre hacia los tejidos. Un poco diferente, por ejemplo, a la actividad de las prostaglandinas. Las prostaglandinas también generan vasodilatación, pero en menor proporción permeabilizan el vaso. Pero sí tienen la propiedad de enviar una orden para que vengan más soldados, para que vengan más glóbulos blancos para reparar el tejido dañado. Y las prostaglandinas y la bradiquinina producen dolor. Generan ese estímulo inicial estimulando el sensor nociceptivo. También están los leucotrienos que tienen que ver, por ejemplo, con la actividad de los bronquios, con el asma. Y vamos a ver por qué es importante considerar esto más adelante. Muy bien, volvamos nuevamente al daño de la célula. La lesión produjo un daño en la célula, esa célula que tiene una membrana celular, una pared celular, una estructura que la define, que está formada por lípidos, por fosfolípidos, mediante una enzima, un convertidor que se llama fosfolipasa A2, convierte a ese fosfolípido en ácido araquidónico, que es como el precursor. Y ese ácido araquidónico, mediante una enzima, otra enzima llamada la ciclooxigenasa, recuerden ese nombre, es muy importante. La ciclooxigenasa se produce en diferentes tipos de prostaglandinas. Prostaglandinas que tienen actividad, como dije hace un momento, para despertar el dolor. Y por otro lado, ese ácido araquidónico también puede ser convertido por la lipoxigenasa en leucotrienos. Los leucotrienos tienen que ver con el proceso bronquial. O sea, los pacientes con asma. Muy bien, vamos a volver nuevamente a este esquema. Este esquema es muy importante. ¿Dónde actúan los antiinflamatorios no esteroideos? ¿Dónde actúan los corticoides, los glucocorticoides? Si tenemos la membrana celular dañada, mediante el ácido araquidónico, este ácido araquidónico puede ser cambiado, modificado por las enzimas llamadas ciclooxigenasas 1 o constitutiva y la ciclooxigenasa 2 o inducible. ¿Y por qué tienen este nombre? Porque la ciclooxigenasa 1 o constitutiva de los tejidos de nuestro cuerpo llevan información para que funcionen nuestros órganos. Por ejemplo, en el estómago. ¿Por qué los antiinflamatorios no esteroideos producen daño gástrico? Porque al bloquear a esta enzima no le permite pasar la orden para que se produzca adecuada cantidad de moco gástrico, que es la protección del estómago. Entonces, como disminuye la producción de moco gástrico, el estómago queda más expuesto y eso genera una inflamación o una irritación de la pared del estómago y por lo tanto una gastritis o una úlcera en el estómago. Igual en el intestino o igual en el riñón. Estas prostaglandinas convertidas por la ciclooxigenasa 1 constitutiva también tienen órdenes para el adecuado funcionamiento de los riñones. Si usted los bloquea, probablemente estos riñones no van a trabajar adecuadamente. Y lo mismo con las plaquetas. No van a tener una actividad plaquetaria adecuada. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que operar un paciente y sé que ese paciente está recibiendo, por ejemplo, aspirina o algún antiinflamatorio no esteroideo, tengo que pensar que ese paciente puede sangrar más de lo que se ha estimado. Porque la coagulación de la sangre producida por las plaquetas va a estar alterada. En el otro lado, tenemos la ciclooxigenasa 2, o llamada también inducible, que tiene que ver con ¿qué? Con las prostaglandinas que controlan la inflamación, el dolor, la fiebre y otros órganos también. Pero si yo estoy tratando de controlar el dolor, entonces, si tengo un antiinflamatorio no esteroideo que solo o prioritariamente bloquea a esta enzima,
Entonces yo voy a mejorar el dolor sin dañar a otros tejidos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los corticoides? Los corticoides son buenos antiinflamatorios, pero bloquean no solamente a estas enzimas, sino también a la fosfolipasa. O sea, son mucho más ciegos en su actuación y por lo tanto más dañinos. Por eso que su uso debe ser limitado y usado estrictamente para algunas patologías. Como vemos aquí, los antiinflamatorios no esteroideos han ido evolucionando, como todo en la vida, han ido evolucionando en el tiempo. Los antiinflamatorios más antiguos bloqueaban tanto la ciclooxigenasa 2 como la ciclooxigenasa 1. Y a medida que han ido evolucionando en el tiempo, miren ustedes, ¿no? Han pasado de ser inhibidores ciegos, digamos, a ser inhibidores selectivos. O sea, preferentes para COX-2. O sea, preferentes para actuar en lo que deseamos bloquear, no en lo que no deseamos bloquear. Y, por ejemplo, los de la familia COXIB, el etoricoxib, el celecoxib, son inhibidores altamente selectivos, o sea, mucho más precisos, más específicos para bloquear a la ciclooxigenasa 2 y de esta manera producir menos daño que sus antecesores pasados, los AINES ciegos. Muy bien, este esquema nos va a dar un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. El daño por una aguja, los receptores nociceptivos, que son los que estimulan o nace el dolor nociceptivo, y ese estímulo viaja mediante las fibras, ya dijimos A delta y C, ingresan al asta posterior de la médula espinal y ascienden hacia el cerebro, hacia una parte del cerebro medio, que se conoce como tálamo, y ese tálamo tiene que procesar al dolor. El dolor, como dije hace un momento, es una alerta, que dice, oye, algo está andando mal, y el tálamo inmediatamente actúa y dice, retira la mano, corre, o haz algo para que no te sigas dañando. El tálamo, que es componente del sistema límbico o el sistema medio, o el cerebro medio, puede bloquear el dolor mediante sustancias que produce el cerebro, conocidas como las endorfinas, como la serotonina y otras sustancias que pueden bloquear el impulso de dolor generado en la periferia. Y parte también de esa información llega a la corteza cerebral para ser consciente. Por lo tanto, el dolor no solamente es aquel que se produce, que se capta y que se transmite, sino también depende de la sensación, de la emoción en la que esté ese paciente en ese momento. Y vamos a ver por qué es importante este concepto, porque vamos a ver qué es el umbral del dolor y cómo se modifica. Muy bien, otro tipo de dolor, que no tiene nada que ver con los receptores sensitivos, que no tiene nada que ver con las prostaglandinas, es el dolor neuropático, aquel producido por el daño en el tejido neural. Por ejemplo, una hernia en el disco lumbar, un daño de la raíz nerviosa, dolor en el trayecto del nervio ciático, una lumbociatalgia. El dolor se irradia por el nervio ciático y puede llegar hasta el pie. O, por ejemplo, la famosa lesión del nervio mediano en el túnel del carpo. Ustedes saben que en la parte ventral de nuestra mano tenemos tendones que hacen que yo pueda flexionar la mano. Y estos tendones, al inflamarse, al hincharse, hacen que el nervio que pasa por el centro de ellos, como ustedes ven en esta diapositiva, se apriete, se comprima, se dañe. Y el paciente siente y dice, tengo un dolor que me arde, que me quema, y tengo cambios en la sensibilidad. Y es, como yo le explico al paciente, es como si se hubiese dañado el cableado de la computadora o el cableado de la energía eléctrica. Y si es que ese cable se pela, puede haber un cortocircuito. Algo parecido pasa con el dolor neuropático. El dolor neuropático responde
muy poco a los antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos comunes. Necesita otro tipo de medicación. El dolor neuropático también puede ser espontáneo, puede ser continuo o puede ser intermitente, pero también puede ser provocado. Yo le puedo decir al paciente, ponga su mano como si rezara al revés y puedo despertar el dolor producido por el daño del nervio mediano. El dolor neuropático se controla con otro tipo de medicamentos, como por ejemplo los anticonvulsivantes. Dentro de ellos, la gabapentina, la pregabalina o los antidepresivos tricíclicos. También, como segunda línea de uso, están los analgésicos opioides. El gran problema con estos es que producen acostumbramiento. Y el tercer tipo de dolor que tiene que estar en nuestra mente es el dolor muscular o el dolor visceral. Ustedes saben que las vísceras o los intestinos o las cavidades de nuestro organismo en el abdomen o la pelvis tienen músculos lisos. Y cuando esos músculos lisos se contraen, se produce el cólico, el dolor cólico. Por ejemplo, un paciente que tenga una gastroenterocolitis, una diarrea, tiene cólico porque el intestino tiene contracciones sostenidas, que es una defensa del cuerpo humano para eliminar lo que está mal. Igual, por ejemplo, cuando hay un cálculo renal. Cuando hay un cólico renal producido por un cálculo en el riñón, el cuerpo trata de expulsarlo y se genera una contracción de la pared del uréter o la uretra. Y eso genera un cólico, en el caso del riñón, muy intenso. El dolor del cólico es un dolor que generalmente se va hacia los genitales. Diferente al dolor lumbar, diferente al dolor ciático que se va hacia el miembro inferior. Entonces, tenemos un dolor muscular visceral y tenemos un dolor muscular esquelético. Por ejemplo, la lumbalgia. La lumbalgia o lumbago, o dolor de la espalda baja, es aquella contractura, es el calambre que le da a la persona cuando se agacha, por ejemplo, para recoger el jabón a la hora de ducharse que se cayó al piso, y que se produce un dolor intenso y dificultad para el movimiento. Yo le digo, le dio un calambre en la espalda. Así como el calambre que le da al jugador de fútbol cuando va a correr a meter el gol y de pronto se cae al suelo porque tiene un calambre en la pierna, igual ocurre con los músculos estriados de la región lumbar o de la región cervical o de cualquier otra parte de nuestro organismo. Una contractura del músculo estriado. Y como ustedes saben, estamos rodeados de músculo estriado, que nos ayuda en el movimiento. Pero también a nivel muscular existen dos tipos de contracturas. El espasmo temporal, que es el dolor lumbar, que es el calambre de la pierna, y la espasticidad, que es el dolor producido por una permanente compresión del nervio en pacientes que tienen compromisos neurológicos. Por ejemplo, en la parálisis cerebral o en otras enfermedades donde hay un compromiso importante del cerebro. Para controlar el dolor muscular estriado, podemos hacer uso de los relajantes musculares. Los relajantes musculares son también llamados antiespasmódicos, de origen o de acción central, como por ejemplo la clorzoxazona, la ciclobenzapina, la orfenadrina, la tisaninamida y otros que ayudan a que el paciente pueda conseguir una relajación muscular. Pero no solamente se relajan los músculos que están afectados, se relajan todos los músculos. Y por eso es que a veces hay trastornos, por ejemplo, para poder enfocar la visión, porque son los músculos que enfocan la visión, para poder hablar, o, por ejemplo, hay pacientes que se estriñen porque los músculos que regulan el peristaltismo, el movimiento intestinal, también se hacen más lentos. Y como dije hace un momento, tenemos también en nuestro arsenal a los analgésicos narcóticos, opiáceos, como los que podemos leer en esta diapositiva: la codeína, el fentanilo, la hidrocodona, la morfina, la oxicodona y el tan usado tramadol, que lamentablemente producen acostumbramiento, síndrome de acostumbramiento, y pueden tener síndrome de abstinencia.
Por lo tanto, debemos usarlos con mucho cuidado. Muy bien. Bueno, vamos a conversar sobre el dolor crónico. Ese dolor que no lo podemos controlar solo con medicación, que podemos aliviarlo, que podemos darle un alivio temporal a la persona, porque no se va a curar con el medicamento, se va a aliviar, porque existe un daño ya, como por ejemplo esta señora en las rodillas, un daño en la articulación de la rodilla, que cada vez que esa persona, por ejemplo, tiene mucha actividad o está mucho tiempo de pie o tiene que hacer alguna otra actividad, genera un proceso inflamatorio en su rodilla y ese proceso inflamatorio se va a acompañar de dolor, dolor crónico. Y como dijimos también anteriormente, puede ser un dolor crónico nociceptivo o un dolor neuropático. Por ejemplo, la migraña, la fibromialgia, la artritis reumatoidea, en general las enfermedades reumáticas y también las famosas artrosis. El desgaste de nuestras articulaciones produce un dolor crónico. Muy bien, ya para casi terminar esta exposición, quisiera comentarles de algunos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el umbral del dolor. ¿Qué es el umbral del dolor? El umbral del dolor es como esa garrocha. Yo siempre le digo a los pacientes, es como una garrocha de salto alto. Si el deportista está muy bien entrenado, la garrocha va a subir y va a tener mejor marca y puede ser el ganador. Si el deportista no entrenó muy bien, la garrocha va a ser más baja y no va a tener un buen puntaje. Muy bien, el dolor también tiene una garrocha y se llama el umbral del dolor. Una misma lesión puede producir mucho dolor o puede producir poco dolor. Puede sentir mucho dolor o puede sentir poco dolor. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un pinchazo con una aguja, pero estoy negativista, estoy deprimido, ansioso, más aún está el frío del invierno, yo voy a sentir mucho dolor porque el umbral del dolor va a bajar. Pero si yo estoy alegre, positivo, estoy haciendo algo que me va a dar bienestar, el umbral del dolor va a subir y yo voy a sentir menos dolor. Dije hace un momento que el dolor es lo que se transmite y otro mecanismo de control es lo que se siente, es la sensación, la emoción que asocia a la captación de dolor. De manera que, por ejemplo, en el invierno, mucha gente dice, a mi abuelito le duelen las rodillas por el frío. Y es mentira. No le duelen por el frío. El abuelito siente más dolor por el frío. A mi mamá le duelen las manos porque está deprimida. No le duelen las manos porque está deprimida, le duele más por la depresión que tiene. Pero eso se puede modificar si trabajamos en cómo subir el umbral de dolor, ayudando a la persona a que esté más tranquila, que tenga mejor bienestar, a que esté más alegre. Yo a mucha gente le digo, por ejemplo, baile en su casa, ponga la música que le gusta y póngase a bailar y estoy seguro que va a mejorar el dolor, porque va a variar el umbral del dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y finalmente quiero decirles que hay muchas maneras de poder medir el dolor. Pero a alguien se le ocurrió una escala muy sencilla de cómo medir el dolor. Y se llama la escala visual análoga, o EVA, que mide lo que la persona, el que siente el dolor, clasifica. Del 1 al 10. Y uno le dice, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Y el paciente dice, 8. Me duele 6. Ayer me dolía 5, hoy me duele 8. Ayer me dolía 5, hoy me duele 3. Es una manera muy sencilla de poder ordenar nuestras ideas para ver si esa persona está mejorando o no está mejorando. Bueno, muchísimas gracias por su atención y es tiempo ahora de pasar a las preguntas. Adelante, por favor. Hola, hola, ya estamos. Muchas gracias, doctor David Ríos, por esta ponencia. Ahora sí, uy, no me veo.
Les quiero recordar, he estado mirando, ahora sí me veo, he estado mirando el chat y he visto que varios han estado preguntando nuevamente por el link de registro. Así que, a pedido del público, vamos a ingresar nuevamente al link de registro, por favor, producción. Lo enviamos por el chat para que todos puedan ver de qué manera fácil, rápida, para que ustedes puedan registrarse. Recuerden que es la única manera de poder tener su información. Sé que algunos ponen su información por el chat, pero no es válido. La única manera de tener su información es a través de este link de registro donde van a poner su nombre, su teléfono, correo electrónico y otros datos y solo tienen que enviarlo. Por favor, producción, les pido que me envíen el link de registro para todos. Ahí están todos agradeciendo por la ponencia al doctor David Ríos, excelente ponencia, dice muy buena ponencia. Recuerden también, se viene una pregunta que tiene premio, una dinámica con premio, una pregunta con premio, ya les dije, así que sé que han estado muy atentos, ha sido un tema muy interesante y vamos a ver quién va a ser acreedor de este premio sorpresa que tenemos para ustedes. Ahí está el link de registro, lo veo en color azulito. Por favor, se lo pueden volver a enviar unas veces más porque se está perdiendo por los comentarios. Ahí está. Podemos, por favor, poner otra vez el link de registro para ingresar y hacer la demostración. ¿Me ayudan con el link? Ahí está, ahí está. Es un Google Form, si no me equivoco. Y vamos a verlo en pantalla. Registro de asistencia. Ingresan al link que está en el chat, que está de color azulito, y van a ingresar al registro de asistencia. Colocamos nombres y apellido, ahí está mi nombre, Carolina Ampuero. Abajo, farmacia o institución a la que pertenece. Ahí hemos puesto un ejemplo. Número de teléfono celular, colocan su número, revisen que todo esté correcto, por favor. Correo electrónico, ahí está, igual, de igual manera, revisen que el correo esté bien escrito, porque a veces nos podemos confundir con alguna tecla, y eso también puede impedir de repente que nos llegue nuestro diploma para asistir al módulo. Así que revisando, por favor, toda la información es muy importante. Luego, contacto comercial de Eurofarma. Ahí tenemos varias opciones. Marcamos a la persona que es el contacto. Y finalmente, botón de enviar. Y ya está. Con eso tenemos información y les va a llegar el diploma por haber asistido a este módulo, que es el cuarto módulo de dolor e inflamación. ¿Sí? Por favor, no se olviden, es muy importante que coloquen el número de teléfono celular, como vemos en pantalla, y el correo electrónico, y revisen la información, por favor, para que todo esté verificado, que sea correcto, y así no haya ningún problema, ¿sí? Ahora sí, vamos con las rondas de preguntas, como dijo el doctor David. Sé que por ahí han estado escribiendo algunas preguntas, han estado participando por el chat también, y ahora, bueno, les recuerdo también que tenemos el canal de comunicación en caso tengan alguna duda con los diplomas, no los hayan recibido aún tengan algún inconveniente, pueden comunicarse por el chat, por el WhatsApp, perdón, que vamos a ver a continuación, por favor, si me lo ponen en pantalla. El canal de comunicación es un número de WhatsApp, ahí pueden escribir, buenas noches, no he recibido, soy tal persona, no he recibido mi diploma aún, y los van a ayudar, no hay ningún problema. Si ustedes se han registrado, todo está correcto. Lo importante es que se registren con el link de registro, que por favor me lo vuelven a enviar porque me lo están pidiendo. Les comento el WhatsApp. El WhatsApp para solucionar cualquier tema con el diploma es +51 936 025 416. Ahí está en destacados, +51 936 025 416, ¿sí? Producción, les pido que me envíen otra vez, por ahí vi una pregunta que me estaban pidiendo el link de registro, por favor, se lo pueden volver a enviar. Ahí está, muchas gracias, producción de Kanban, siempre atentos, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Producción me ha estado pasando, han estado seleccionando las preguntas que tenemos. Déjenmelas encontrar. Aquí está. Vamos con la primera pregunta, doctor David, y es, ¿el dolor es malo? Muy bien, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el dolor no es malo. El dolor es un elemento importante para que los seres humanos sigamos vivos o sigamos sin lesiones, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sintiera dolor, probablemente ya no estaría vivo, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un dolor abdominal y ese dolor abdominal está alertando
a la persona o al médico que lo va a atender que algo malo está pasando. Y si no nos damos cuenta, si no le hacemos caso al dolor, una apendicitis puede convertirse en una peritonitis. Y como en otros tiempos, la persona puede morir. Igual si yo, por ejemplo, camino con una piedra en el zapato y no siento dolor o no le hago caso al dolor, voy a lesionarme el pie. Entonces, yo pienso que el dolor es bueno, así, igual que la inflamación, son elementos útiles para nosotros. Como dijimos en el concepto, nos producen malestar, desasosiego. Y eso es lo que nosotros controlamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una inflamación en el pie y tengo dolor, o sea, mi cuerpo dice, oye, tu rodilla está fallando, está haciendo que se inflame. Preocúpate por tu rodilla. Pero si yo no me preocupo por mi rodilla, probablemente voy a sentir dolor y cada vez más dolor. Ese malestar es el que yo tengo que controlar, el que yo controlo, pero tengo que entender que me está dando una alerta. Espero haber contestado su pregunta. Claro que sí, clarísimo. Así que es muy importante porque es una alerta, hay que estar atentos al dolor. Muy bien, ¿qué tipos de dolor conoce? Me dicen, ¿qué tipos de dolor conoce? Como les dije hace un momento, hay muchas maneras de poder clasificar o separar los tipos de dolor. Pero los tipos que yo les he dado esta noche, el dolor de acuerdo al tiempo que transcurre o al tiempo que sufre de dolor en agudos y crónicos, nos va a ayudar a poder tener un esquema mucho más fácil para poder orientar nuestro tratamiento. Y dos, diferenciarlo si es un dolor de tipo neuropático o inflamatorio, es un dolor tipo neuropático o es un dolor producido por daño de alguna víscera, por contractura muscular. Entonces, de esta manera, si podemos enfocar o podemos clasificar los dolores en estos tres grupos, nosotros podemos usar adecuadamente los medicamentos que necesitamos para el control de cada persona. Como yo les ponía el ejemplo que yo había vivido la semana pasada, la persona que estaba atendiendo en esa farmacia no estaba discriminando los diferentes tipos de dolor. Por lo tanto, su ayuda no ha sido la más eficiente. Porque ahí tenemos en la señora dolor muscular, en el esposo dolor neuropático, una ciatalgia. En la hija, que estaba con cólico menstrual, un dolor de tipo visceral. Y en la mamá, que tenía una artrosis en la rodilla, un dolor nociceptivo, inflamatorio, crónico en una rodilla. Y el manejo de un dolor agudo y un dolor crónico, como ya vimos, es diferente. Ok, muy bien, doctor. Siguiente pregunta. En el caso de una persona que tiene 38 años, que manejando bicicleta sintió un tirón en la parte de atrás, cercano al tobillo, y se puso una inyección de diclofenaco por 2 días, ¿recomendaría usted el uso de Doloneurovin Forte? A ver, si tenemos una persona que ha sufrido un daño, probablemente en el músculo o en el tendón de la pierna, en la región posterior, tenemos que pensar que ha habido una lesión. Y por lo tanto, esa lesión, ¿no es cierto?, tiene que inmovilizarse. O sea, es como una herida que se produjo adentro, ¿no? Puede ser en el músculo, puede ser en el tendón. Entonces, ¿qué hacemos para que se repare adecuadamente? Tenemos que inmovilizarlo, porque si no el cuerpo lo va a empezar a edematizar. Muchas personas que tienen ese tipo de lesiones comienzan a tener una pierna más grande, más gorda, más inflamada, porque el cuerpo se está inmovilizando a sí mismo. Y ese edema que se está generando produce dolor, produce pérdida funcional. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que inmovilizar el segmento y poder usar algún antiinflamatorio no esteroideo que conocemos o que sabemos manejarlo adecuadamente. Ok, perfecto. En cuanto a un paciente diabético, ¿a qué se debe el umbral del dolor? ¿Es bajo? ¿A qué se debe que el umbral del dolor sea bajo? Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque cuando hablamos del dolor neuropático, el dolor neuropático es muy frecuente en personas diabéticas, porque las personas diabéticas son personas que
tienen mucha cantidad de azúcar, de glucosa en la sangre, pero que no pueden utilizarla. O sea, la falta de insulina hace que la sangre circule en la sangre y no ingresa a las células. Y las células se empiezan a dañar porque no tienen energía. Entonces, ese deterioro de la célula genera un dolor neuropático. Ese deterioro del nervio periférico genera un dolor neuropático. Y el paciente diabético se deprime por el dolor crónico que tiene, por el estado mismo de su enfermedad. Entonces, si yo estoy deprimido, ¿qué pasa con el umbral del dolor? El dolor umbral baja. Y un dolorcito que puede ser como 3, yo lo siento. Si estoy alegre, un dolor como 3 puede ser que no lo sienta, o no me cause mayor malestar. Entonces, un paciente diabético tiene un umbral de dolor bajo porque tiene, o está deprimido, o está triste. Y entonces tenemos que trabajar también en ese lado, en ese campo, en el campo de la sensibilidad del dolor. Ok, doctor. Otra pregunta. Con un paciente diabético, ¿cómo se puede tratar el dolor? Muchas gracias. Como dijimos en su momento, si es un paciente diabético crónico, ese paciente difícilmente va a desprenderse del dolor, o sea, va a tener dolor, porque tiene ya un daño, ¿no? Entonces, el tejido neural se puede reparar, pero la reparación del tejido neural del nervio es muy lento, es muy lento. Entonces, ¿qué hacemos mientras se repara, si se puede reparar? Tenemos que apoyar al paciente para hacer que su umbral de dolor suba. No solamente tenemos que darle un medicamento, tenemos que ayudarlo a que mejore su estado emocional. Recomendarle que, por ejemplo, esté contento, se ponga a bailar, que haga cosas que le gusten, que haga actividad física, ¿no? De esta manera que eso hace que su umbral de dolor pueda ser modificado y podamos ayudarlo de mejor manera. Ok. Otra pregunta tenemos. A una persona con cáncer, para el dolor intenso, ¿está bien recomendarle el tramadol, ya que es casi una última opción para calmarles el dolor? Sí, en realidad los pacientes con dolor intenso, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pacientes con cáncer o pacientes que tienen cálculos renales o algún otro tipo de dolor muy intenso, por ejemplo, algunas lumbalgias, algunos calambres que le da a la gente en la región lumbar. Yo utilizo antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos, opioides, por la intensidad del dolor, porque estoy, por un lado, bloqueando la producción de prostaglandinas que van a despertar el dolor, y por otro lado estoy modificando digamos, la percepción central del dolor. Entonces, estoy ayudándolo de una manera doble, ¿no? Ese es el arte de la medicina. El arte de la medicina es poder buscar el riesgo y el beneficio de las cosas. ¿Qué es el riesgo? Es el daño que yo le puedo hacer al paciente. Si yo, por ejemplo, le doy corticoides al paciente, sé que le puedo producir un daño, pero tengo que ver cuál es el beneficio que va a ganar ese paciente. Si el beneficio supera el riesgo, entonces lo voy a usar. Si yo tengo un paciente con mucho dolor porque tiene cáncer, que sé que va a tener muchas malas noches, y yo le puedo dar antiinflamatorios no esteroideos, le puedo dar analgésicos opioides, porque sé que lo va a ayudar y va a superar ese control de dolor, va a superar los riesgos que yo tengo. Ok, doctor. Última pregunta. ¿Cuánto afecta los AINES a los hipertensos? Muchas gracias. Como dijimos en ese momento, si es que yo tengo antiinflamatorios no esteroideos que van a bloquear a la ciclooxigenasa 1, entonces va a haber un cambio en la función renal. Como yo dije hace un momento, si hay un cambio en la función renal, ese riñón va a trabajar inadecuadamente. Y como trabaja inadecuadamente, va a hacer que la presión arterial suba y puedo producirle algún daño al paciente. Entonces, siempre tenemos que pensar así. Le voy a dar un antiinflamatorio no esteroideo, pero tengo que decirle, ¿sabe qué, señor? Se le puede subir la presión. O preguntarle, ¿tiene presión alta? Y si tiene presión alta, entonces, ¿está controlada su presión? ¿Está tomando su medicación? ¿Está controlado? Porque si yo le voy a dar algo que le va a producir daño, entonces no estaría bien.
Igual como un paciente hipertenso, también es un paciente con asma, por ejemplo. Un paciente que tenga asma y que esté con espasmo bronquial, yo le doy antiinflamatorios no esteroideos y puedo producirle un empeoramiento de su estado asmático. Ok, doctor, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Ha sido un tema súper importante, bastante común también, porque ¿quién no ha sufrido algún dolor alguna vez? Entonces, muchísimas gracias por la ponencia y gracias con usted. Ahora llegó el momento, estimados, de la pregunta con premio. Así que atentos, yo voy a realizar una pregunta y ustedes, todos los asistentes, van a tener la posibilidad de responderla mediante el chat. Producción va a estar muy, muy atento a quién sea el primero que responde correctamente. Me dará el nombre y esta persona será acreedora de un premio. ¿Qué es? Me han dicho que es unos súper juego de utensilios parrilleros. Así que por favor, atentos. Ahí viene la pregunta, muy atentos, ya saben, por el chat. La primera persona que me responde por el chat del Zoom va a ser acreedora del premio. Así que les cuento. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿sirven para tratar todos los tipos de dolor? ¿Qué me dicen? Ajá, producción. Ajá, vamos a ver quién ha sido la persona que para producción ha salido primero. Me informan, por favor, por interno para mencionarla y luego ya se comunicarán con ustedes para hacer la entrega. A ver, están viendo, están leyendo, están revisando. Estoy viendo varias respuestas, ya he visto varias correctas. Vamos a ver a quién le figura primero a producción, quién contestó primero. Estoy esperando. Me dicen que vamos a hacer 2 preguntas más. Después de esto, también con el doctor David Ríos, que está ahí presente. Me espera, por favor, un ratito, doctor. Vamos a hacer 2 preguntas más, ¿sí? Por favor, producción, estoy esperando la respuesta. ¿Quién ha sido acreedor de este primer premio? A ver, que me informen, por favor. Acá tengo mi comunicación. Muy bien, el ganador es Gerson Brian Flores. El último apellido, por favor. Alza. Gerson Brian Flores Alza. ¿Sí? Ahí está. Felicitaciones, Gerson. Producción se va a comunicar para poder hacer la entrega de este premio. Muchas gracias por participar. Y vamos con 2 preguntas más para el doctor David Ríos. Por favor, a ver, vamos a ver si me las han enviado por aquí. ¿Cuáles son las siguientes preguntas? No se preocupen, he visto también, mientras me pasan las preguntas, he visto en el chat que están pidiendo el link de inscripción. ¿Sí? No se preocupen, en un ratito más vamos a volver a hacer la demostración, vamos a volver a enviar el link de inscripción para que no tengan ningún problema y así sean acreedores del diploma por haber participado en este 4º módulo. Además, les comento, les recuerdo, no es necesario que envíen su información por el chat, porque toda esa información la van a poner en el link de registro, que en un ratito más les voy a enseñar nuevamente cómo es que tenemos que registrarnos. Ahí lo están enviando, por si acaso, el link de inscripción. No es necesario, como les digo, que lo envíen por el chat, sino solo en el link de registro. Ahí, esa es la única forma, el único medio para obtener su información y así brindarles el diploma del módulo, ¿sí? Muy bien, estoy atenta a las preguntas, producción, acá están. Vamos a verla. Siguiente pregunta, doctor David. Ahí está, muy atento. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el dolor muscular a nivel de extremidades superiores y con adormecimiento después de tener COVID, qué indicaciones puedo seguir? Bueno, actualmente tenemos muchas personas que han tenido el COVID y tienen dolor no solamente en los miembros superiores, sino también en la región torácica. Y se deben probablemente a que
se ha generado una rigidez en las articulaciones o en los tejidos musculares o tendinosos. Entonces, esas personas tienen que tener una ayuda de medicina de rehabilitación. O sea, como dije hace un momento, cuando se produce una lesión inflamatoria crónica, porque ya superan las 2 o 3 semanas, entonces los tejidos empiezan a pegarse. Yo le digo así para pacientes, es como si se volvieran telarañas adentro. Y esas telarañas tienen que romperse, tienen que deshacerse para que el funcionamiento nuevamente sea adecuado. Mientras estemos con telarañas por adentro, mientras estemos con fibrosis, la persona va a tener molestias, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante controlar el dolor con medicamentos, pero también tenemos que orientar a la persona que tiene que hacer actividad física, tiene que tener algún programa de rehabilitación. Y una gran mayoría de personas mejoran con la disminución de la fibrosis de los tejidos esqueléticos, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Son muy pocos los pacientes que tienen lesiones neuropáticas. Algunos tienen lesiones neuropáticas probablemente porque la fibrosis está atrapando las fibras nerviosas que transcurren, digamos, por esos lugares, pero mejoran con la rehabilitación. Correcto. Y la última pregunta, ahora sí, doctor David. ¿Qué pasa si una persona llega a la farmacia quejándose de constante dolor lumbar? De inicio le recetaron medicamentos para esa sintomatología, pero refiere que incluso luego de barrer le duele. ¿Cómo podríamos ayudarle? Muy bien. Bueno, sí, es muy frecuente. Para decirles que el dolor lumbar nos ocurre prácticamente a todos nosotros, ¿no? Estadísticamente, el 75 al 80% de las personas económicamente activas, o sea, los que estamos aquí reunidos, vamos a tener o hemos tenido dolor lumbar. O sea, es muy frecuente. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo del médico? O sea, el trabajo del médico no es decirle, bueno, señora, tome su pastilla. Y el trabajo del médico es investigar, buscar cuál es el origen, o sea, dónde está el problema y darle solución. De este 80% de personas que sufren dolor lumbar, la gran mayoría, más del 50%, son personas que tienen trastornos en los músculos. Ahora vemos con mucha frecuencia a gente que tiene dolor lumbar porque está todo el día sentada en su casa trabajando. Y a veces está trabajando más horas de las que trabajaba habitualmente y no hace actividad física. Y cuando yo le tomo una resonancia magnética, le demuestro a la persona, le digo, mire su músculo, ¿cómo está? Enflaquecido, acortado, porque no tiene actividad física. Los seres humanos hemos sido creados para tener actividad física. Por miles de años hemos caminado buscando comida, hemos caminado buscando animales para comer, plantas, raíces. Y hace poco tiempo, hace unos 40 años, nos hemos sentado en una silla. Entonces nuestro cuerpo sufre ese cambio. Uno de esos, digamos, resultados es el famoso dolor lumbar, producto del sedentarismo, de la falta de actividad física. Entonces, esa persona que se pone a barrer está trabajando los músculos de la espalda. Y así como ese jugador de fútbol que corre para meter el gol y que ya no puede más y tiene un calambre, también a esa persona que está barriendo, que se está agachando o está en una posición incómoda, le viene un calambre, le viene una contracción muscular y se produce el famoso lumbago o lumbalgia o dolor de espalda baja. Entonces, ¿qué tenemos que recomendarle a la persona que viene con dolor lumbar repetitivo? Que tiene que hacer actividad física para mejorar sus músculos. Muy bien, muy importante la actividad física. Me han pedido una pregunta más, doctor David, por favor. Con mucho gusto. ¿Cómo puedo diferenciar un dolor de apendicitis de un dolor de peritonitis para derivarlo a un hospital? Bueno, es muy buena la pregunta. El dolor inicial de una apendicitis no se ubica en el lugar del apéndice, se ubica en la boca del estómago, lo que conocemos como nosotros con la boca del estómago. Ahí nace el dolor. Cuando tenemos una persona que viene a conversar con nosotros y nos dice, tengo dolor abdominal,
no podemos ser muy ligeros de darle un medicamento para controlar el dolor. Tenemos que, primero, sugerirle que debe visitar un médico para que, como dije hace un momento, investigue cuál es la causa de ese dolor. Un dolor en la boca del estómago también puede ser, por ejemplo, producido por una gastritis, por una úlcera péptica, por una apendicitis, ¿no? Con donde hay dolor, hay alguna limitación en el movimiento de la pared abdominal, pero esa apendicitis se transforma, o sea, se empeora en peritonitis. La apéndice se rompe y como la apéndice está infectada, por eso es una apendicitis, entonces esos microbios del apéndice salen a la cavidad abdominal y se convierte en peritonitis, porque todo el peritoneo que envuelve a los intestinos se infecta. Y obviamente esa infección es de mucho mayor cuidado. Muchos pacientes pueden morir. Entonces, tenemos que siempre tener en mente eso. O sea, el dolor, como les dije hace un momento, es una alerta. Dice, oye, algo no anda bien. Entonces, sí podemos ayudar al paciente a controlar ese dolor, pero tenemos que advertirle también que no solamente nos interesa controlar el dolor, nos interesa que el paciente sea consciente de que algo no anda bien. Ok, doctor, muchísimas gracias ahora sí por la ponencia. No, Muchas con mucho gracias por su gusto. presencia. Ha sido un honor para mí. Muchas gracias, doctor David. Buenas noches. Ahora sí, muchos han estado solicitando nuevamente el link de registro, así que vamos a enseñarles nuevamente, y está, gracias producción, el link de registro está apareciendo ya en el chat del Zoom. Ingresen, por favor, los que no han ingresado, clic nomás, ingresamos al link de registro. Ahí les va a aparecer una pantalla donde dice, les piden diferentes datos. Ahí lo vemos, gracias. Registro de asistencia, dice, nombres y apellidos completos, como desea que salga en el diploma. Muy importante, ahí está mi primer nombre, por ejemplo, y mi primer apellido yo he puesto, Carolina Ampuero. Luego, la farmacia o institución a la que pertenece, muy importante ese dato también. Luego, número de teléfono celular. Por favor, revisen que hayan escrito bien el número de teléfono celular para cualquier comunicación posterior y no haya algún error de repente al momento de digitar el número, ¿sí? Luego, correo electrónico. Ahí está, otro dato importante porque el correo electrónico es a donde les va a llegar el diploma por haber asistido a este cuarto módulo. Muy importante también que verifiquen que hayan escrito correctamente su correo. Y luego, contacto comercial de Eurofarma. ¿Qué contacto tienen ustedes? Ahí tenemos diferentes nombres del personal de Eurofarma y podemos darle clic al contacto que tenemos nosotros. Finalmente, ahí está, volvemos a darle clic, muy bien, Luis Santibáñez. Y finalmente vemos este botoncito verde que dice enviar. Tal cual estamos mostrando en pantallas, tal cual es el link de registro para ustedes. Y ahí está, le damos clic en enviar y finalizó. Ya vamos a obtener todos sus datos para luego enviarles el diploma por haber asistido a este cuarto módulo, ¿sí? Recuerden, solo por el link de registro. Muchísimas gracias por haber estado acá. Tenemos una encuesta de satisfacción. En estos momentos va a aparecer en pantalla también. Están volviendo a mandar el link de registro. Ahí está. Muchas gracias, producción. Y apareció en pantalla. Cuéntanos sobre el curso. ¿Qué le pareció la sesión? ¿Qué le pareció el ponente? Ahí está. Ustedes van votando para la encuesta de satisfacción. Pueden ir ingresando. Y les recuerdo nuevamente que vamos a tener 2 diplomas. El diploma máster es el diploma que les vamos a otorgar a todos aquellos que hayan asistido a los 8 módulos, ¿sí? Y luego está el diploma anual que vamos a entregar a las personas que hayan asistido de 5 a 7 módulos. Si por ahí se perdieron alguno porque hubo algún inconveniente, van a tener su diploma anual, pero igual van a tener su diploma. No hay ningún problema. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por registrarse, gracias también, completen por favor la encuesta de satisfacción y nuevamente estamos enviando también este link de registro, ahí está en el chat por si a alguno se le escapó, ¿sí?
Muchísimas gracias. Espero verlos en el 5º módulo. Separen la fecha, es el jueves 19 de agosto. Y el tema va a ser servicio al cliente. Muy importante también para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a Eurofarma por este programa de especialización. Gracias al doctor David y gracias también a Cayo Lobato. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Nos vemos entonces el jueves 19 de agosto. Agéndenlo, por favor. Hasta luego. Buenas noches.